es precisamente porque Dios sabe por qué se prohíbe. Por lo tanto, si Dios lo prohíbe, ¿qué es lo propio? Obedecerlo, ¿no? Obedecerlo. Digo, entonces, esto es lo gracioso suyo. Dios lo prohíbe, entonces usted desobedece a Dios para probar que porque Dios lo prohíbe es que se puede hablar con ellos. Como la serpiente Eva. Es la misma trampa. Es la misma trampa. Entonces, en ese sentido, yo creo que los cristianos debemos ser más comprometidos con la fe que postulamos, con la fe que declaramos. Bueno, sí. La palabra Zen es japonesa. Sí. Es una doctrina del budismo en Japón. Sí. Cuando uno estudia la historia, ¿verdad? Muchos de los reyes españoles, Felipe II y toda Sí. esta gente, pues era muy católico y todo lo demás, pero construían muchos de los palacios y de los monasterios con símbolos astronómicos y todo eso. Como los reyes nadie les decía que estaban mal, y entonces todo eso se vuelve como que, bueno, si lo hace él, lo hago yo. Sí, bueno, de hecho, una de las cosas que uno ve graciosamente en Europa son las iglesias que tienen las gárgolas. ¿Verdad? Y uno dice, oye, ven acá, ¿qué dice la historia sobre las gárgolas? Las gárgolas eran, dentro de la mitología, ¿qué cosa? Aquellas aves, aquellos elementos mitológicos que guardaban y protegían las propiedades. Entonces dice, oye, bien, qué gracioso. Una iglesia cristiana con 4 gárgolas. ¿Por qué razón? Claro, esto tiene una explicación histórica. Es que hubo un momento dado donde la fe cristiana y el mundo político se juntó. Pérgamo. Y cuando la fe cristiana y el mundo político se juntaron, obviamente, tanto el imperio como la iglesia tenían injerencia. Si la iglesia tenía injerencia en la política tenía injerencia ¿dónde? En la iglesia. Por lo tanto, los religiosos se metieron dentro de la política y los políticos se metieron dentro de los religiosos. Y los políticos, como eran, obviamente, no eran tan religiosos porque estaban ocupados en la política. Digo, cualquier parecido de esto es pura coincidencia, ¿no? O sea, fíjense lo interesante. Como unos y otros se introdujeron dentro, pues de nuevo, no le costaba ningún problema a un religioso, porque los reyes eran sacerdotes por una conveniencia política religiosa. Eran sacerdotes. ¿Y por qué eran sacerdotes? Porque así estaban bajo la judicatura, bajo el gobierno de ¿qué? Del Papa, papal. Y si no eran ellos, nombraban a uno de los reyes. Entonces, qué interesante. Entonces, ellos venían y decían, para que nos proteja esta catedral, vamos a meterles 4 gárgolas. ¿Ven? Entonces, ahí se mezcló precisamente todo ese elemento sincrético del paganismo y de la fe cristiana. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos? En el budismo, que es un abismo en la fe cristiana? Los budistas niegan la existencia del alma. Note bien que el budismo lo que postula es el concepto de la reencarnación. El ser es ¿qué? El ser humano es integral. Por lo tanto, como es un ser humano integral, lo único que puede hacer es reencarnar y reencarnar y reencarnar y reencarnar y reencarnar para lograr que el nirvana, para lograr la iluminación. La fe cristiana dice algo totalmente contrario a eso. La fe cristiana dice que el ser humano es un alma viviente, que fue creado por Dios. Por lo tanto, su dependencia de Dios y su relación con Dios parte precisamente de que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios es eterno, entonces el ser humano es ¿qué? Es eterno también. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, la Biblia enseña que el alma es eterna, no se destruye. En la doctrina budista y en la doctrina hinduista se cree, si yo me muero hoy, se destruye mi alma, se destruye mi cuerpo, porque voy a pasar a un karma más alto.
Y al pasar a un karma más alto, obviamente mi cuerpo puede ser el de una vaca, o puede ser el de un ratón, o puede ser el de un lagartijo, o puede ser el de una paloma, o puede ser el de una serpiente, o lo que sea. Entonces, como resultado de ello, obviamente, mi alma y mi cuerpo se destruye para volverse a formar en esa otra etapa de reencarnación, en esa otra metamorfosis. Ese budismo. Budismo e hinduismo, los dos postulan lo mismo en ese sentido. El cristianismo dice con perfecta claridad, no, el alma es eterna, ni siquiera se destruye con la muerte. Y esa es una palabra clara de Jesús, ¿verdad? El alma no se puede destruir. Por el otro lado, el budismo postula la reencarnación. El Nuevo Testamento niega, la fe cristiana niega por completo la reencarnación. Es interesante que hay muchos cristianos que creen en la reencarnación. Sí. El cristianismo lo niega por completo, pero por completo. Católicos, evangélicos, el cristianismo niega la reencarnación por completo. La Biblia dice con perfecta claridad, está establecido que los hombres mueran ¿qué? Una sola vez. Una vez. Y después del juicio. Y después del juicio, o sea, uno no muere 34.000 veces. Uno muere una sola vez. Por lo tanto, la Biblia parte de la premisa, el cristianismo parte de la premisa de una sola vida aquí, en este peregrinar. Lo que no arreglemos aquí, no lo arreglamos después. Ni siquiera por la oración de otros. Por ejemplo, por lo tanto, la esperanza del cristiano, la esperanza del cristiano no es un ciclo de renacimiento. La esperanza de un cristiano es el sentido de la vida eterna con Cristo. Por eso Jesucristo enfatizaba y decía con perfecta claridad, el que cree en mí, como dice la Escritura, no vendrá ya a muerte, sino que ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Se da cuenta de los abismos teológicos que hay. Otro elemento, ¿se acuerdan que yo, de hecho yo estaba con mi esposa en estos días, fuimos a un restaurante oriental, pues por la cosa esta que yo les digo, ¿verdad? De yo negarme a comer carne. Y pues le digo a mi esposa, yo quiero que tú observes a estos orientales y me digas algo de ellos. Me dice, ¿pero qué? Obsérvalo. Y después de un buen rato de observarlo me dijo, son ensimismados. Son ellos. Porque se abstraen. No es un proceso cultural, es un proceso religioso. ¿Por qué? Porque en el budismo y en el hinduismo lo importante es el ser humano, es el individuo. Que es una política. Para ellos, sí, en un contexto cristiano es bueno, pero para ellos, como para Buda, lo importante entonces es desarrollar un sentido de indiferencia a lo externo. A lo externo. Todo lo externo tiene que ser indiferente al individuo, incluyendo el sufrimiento. Incluyendo eso. Y es interesante, claro, cuando uno lo ve en la interacción, cuando uno ve la interacción, mire, el asiático tiene muy poco elemento sentimental desde el punto de vista emocional. Claro, puede llorar, pero ya, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque la vida se centra en el individuo. Claro, esto es como resultado de que dentro del budismo se establece que el sufrimiento lo origina la ignorancia. La fe cristiana dice algo totalmente contrario. La fe cristiana dice que el sufrimiento es el origen del pecado